Muy buen día, profesor, compañeros. Mi nombre es Juan Esteban Bolaños y pertenezco a la Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Junto con mi compañero Miguel Ramos, mediante este video exploraremos la importancia de los regímenes y organizaciones internacionales en el sistema internacional contemporáneo, utilizando como caso de estudio la pandemia del COVID-19 y el papel importantísimo que tuvo la Organización Mundial de la Salud, conocida como la OMS. Su llegada el 6 de marzo del 2020 en la ciudad de Wuhan, Hubei, en China, foco principal del virus, y como normativa colocó a los países en alerta roja. Por otra parte, los Estados Unidos como uno de los países que más apoyó económicamente para combatir este virus, llamado como coronavirus. En su momento, durante la pandemia, la Organización Mundial de la OMS emitió diferentes directrices para ayudar así a los países al manejo y a la activación de los servicios sanitarios esenciales durante todo el tiempo de su pandemia, abarcando una serie de medidas de aplicación inmediata del cuidado humano. Debido a su entorno geográfico, se garantizó el servicio sanitario esencial para toda la población. Ahora, ¿qué son los regímenes? Es el conjunto de normas, reglas y principios que regulan las interacciones entre los actores internacionales en un área específica y son fundamentales porque ayudan a gestionar la cooperación internacional, reducir la incertidumbre y promueven la estabilidad en las relaciones que tienen estos actores. En resumen, un régimen es un contexto que puede verse en un marco de guía por su comportamiento frente a los demás actores y que así fomenta una colaboración en un sistema internacional interconectado. En este caso específico, los regímenes fueron necesarios para generar y crear una directriz para todos los actores, ya que fue una situación que puso en riesgo la salud de toda la población a nivel mundial y que vivió una magnitud jamás conocida por nosotros los seres humanos. Eh, para que cada país partiera una de ellas y creara un plan de estudio, un plan de acción, que permitiera así separar y, entre comillas, por así decirlo, solucionar esta grave situación que estábamos viviendo años atrás. La organización internacional es aquella entidad creada por tratados internacionales que reúne a los estados o actores internacionales para cooperar en un asunto de interés común. Por parte de la OMS, desarrolló vacunas, la cual jugó un papel clave en el desarrollo y la distribución de vacunas contra el COVID-19, impulsando así la investigación y la cooperación internacional. Se proporcionaron pautas sobre tratamientos efectivos y el manejo clínico de los pacientes que tenían COVID-19, basándose en la evidencia científica disponible. De igual manera, se enfatizó la importancia de la comunicación clara y precisa con el público para informar sobre el virus por diferentes medios de comunicación y las prácticas recomendables para protegerse y prevenir el contagio. La OMS trabajó con países y organizaciones para coordinar esfuerzos para obtener una respuesta y compartir información y los recursos a cada uno de nosotros. Muchas gracias y mi compañero les continuará contando sobre el impacto que tuvo a nivel internacional. Continuando con lo manifestado por mi compañero Esteban, comprendemos que la pandemia del COVID generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y el sistema internacional. ¿Cómo afectó el sistema internacional COVID? Porque tuvo grandes actores
y tuvo unas organizaciones internacionales que participaron en ello y tuvo una influencia, como cuáles, como el desafío en la globalización. ¿De qué manera? Entonces, entendemos que la pandemia reveló grandes vulnerabilidades en una red de interdependencia. ¿Sí? Entonces, cuando hubieron restricciones de viajes y se cerraron las fronteras, esto llevó a que se afectaran los suministros, ¿sí? Y generó un debate de sostenibilidad en la globalización. También hubo un cambio en las relaciones internacionales. Los países comenzaron a priorizar su seguridad sanitaria, lo que llevó a un aumento en la tensión entre naciones. Aquí llega eso. Aquí especialmente durante la adquisición de las vacunas y un surgimiento del nacionalismo. Los países se empezaron a preocupar y a centrarse en ellos mismos. Un aumento de la desigualdad. ¿De qué forma? ¿Sí? Entonces, esto exacerbó a que entre los países que tuvieran un mayor desarrollo, ¿sí? Ellos tenían los mayores desafíos y al tener esos mayores desafíos dejaron de apoyar a los países emergentes, a los que tenían menos recursos, sobre todo a la hora de adquirir esas vacunas y a la hora de tener una atención médica. Esto generó un debate sobre la equidad global. Hubo un cambio en la geopolítica, se vio un cambio de liderazgo. Algunos países se destacaron en una respuesta acertada hacia la pandemia, mientras otros utilizaron una narrativa de crítica, sobre la eficacia o no del sistema dependiendo del gobierno de turno que estaba en ese momento en aquel país. También hay una gran importancia. Las organizaciones internacionales, los regímenes y los actores dentro de este caso de estudio que fueron lo que jugaron el papel más importante. Pues las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, el Banco Mundial, todas esas organizaciones jugaron un papel importante. El más importante la jugó la OMS, la Organización Mundial de Salud. ¿Por qué? ¿Sí? Porque este fue el actor central, ¿sí? En la respuesta hacia la pandemia, proporcionó y orientó una respuesta global y lideró los esfuerzos para asegurar que a través de las iniciativas como COVAX pudieran llegar vacunas a los países más necesitados o que tuvieran menos recursos para adquirirlo en su momento. Entre los regímenes hubo una respuesta sanitaria acertada para las naciones. Se hizo una detención y un seguimiento. Hubieron medidas de salud pública. Hubo una orientación sobre vacunación y hubieron medidas de mitigación. Y como lo dice, y el Banco Mundial aportó y ayudó para el programa de financiamiento COVAX. Entre los actores, vemos de los más importantes Estados Unidos y China, entre otros. Estados Unidos por su papel crucial que jugó en ese momento. El presidente de turno no estaba muy de acuerdo en el tema de la vacunación. Por eso dejó de financiar la OMS. Y China, como el país de donde surgió, donde se dice que surgió el COVID y desde donde se empezaron, y el país que en ese momento tenía una economía emergente, desde donde se vio truncada debido a esto. Entonces, continuamos que fue efectiva o no las medidas tomadas. ¿Sí? Entonces, la Organización Mundial de Salud y otras organizaciones internacionales, o sea, emitieron diferentes directrices, eso con el fin de ayudar a países al manejo y activación de servicios sanitarios. ¿Sí? Entonces, en aquel momento se pensaba que podía ser efectiva el aporte de la Organización Mundial de la Salud y la ONU. ¿Sí? Pero en lugar de verse fortalecida después de eso, eh, tuvo varias quejas porque por la incapacidad de, de, de formular diferentes propuestas, unas propuestas que llevaran y que fueran equitativas para toda la población y para todos sus miembros. Entonces, muchos se quejaron por eso, porque era más selectiva hasta ciertos países. ¿Sí? Entonces, decimos que también se ha visto cómo resurgió el nacionalismo de esos países, ya buscando alimentar una rivalidad internacional, dejando en entredicho la efectividad de las organizaciones y las directrices formuladas. Entonces, que mucha gente vio que la OMS le da más importancia a otros, ¿sí? Y que las directrices iban más hacia un lado de un país que hacia otro. ¿Sí? Muchas gracias.